Yo siempre creí que el amor era un refugio, un lugar donde esconder las grietas de mi alma. Hasta que esa noche en Sevilla, bajo la lluvia torrencial que azotaba las calles de Triana, le confesé a Sergio que lo amaba con cada fibra de mi ser, y él, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, me respondió: yo también, Javier. Pero mi esposa espera un hijo nuestro. Aquellas palabras me golpearon como un mazazo, no por el secreto que ocultaba, sino porque en ese instante supe que nuestro amor no era el principio de algo puro, sino el final de una ilusión que ambos habíamos alimentado en silencio durante años. El peso de esa confesión me dejó clavado al suelo, con el agua empapando mi camisa como si el cielo mismo llorara por mí. «¿Cómo pudiste mentirme así?», le grité, pero mi voz se perdió en el rugido de la tormenta, y Sergio solo pudo bajar la cabeza, sus hombros anchos temblando no de frío, sino de la vergüenza que lo devoraba por dentro. Sevilla siempre ha sido una ciudad de contrastes brutales, un laberinto de pasión y represión donde el sol abrasador del mediodía choca contra las sombras eternas de las iglesias góticas. Nací aquí, en el corazón de Andalucía, en una familia de carpinteros que olían a madera fresca y a sudor honrado. Mi nombre es Javier, tengo 32 años, y desde que tengo memoria, he cargado con un secreto que me ha moldeado como un río subterráneo erosiona la piedra: soy gay. No lo elegí, como no elige nadie el color de sus ojos o el latido de su corazón. Pero en una ciudad donde el flamenco grita verdades a media voz y las procesiones de Semana Santa desfilan con velos de hipocresía, ser yo mismo ha sido como caminar sobre brasas descalzo. Mi vida transcurre en un taller familiar en el barrio de Santa Cruz, rodeado de herramientas oxidadas y el eco de martillazos que mi padre, Antonio, aún da a pesar de sus 65 años. Él es un hombre de pocas palabras, con manos callosas que han construido altares para la Virgen y mesas para bodas católicas. Mi madre, Carmen, es el pegamento que une nuestras grietas, una mujer menuda con ojos que ven demasiado y un rosario que nunca suelta. Tienen 3 hijos, mi hermana mayor, María, casada con un policía y madre de 2 niños ruidosos, yo, el mediano, el buen chico, que nunca da problemas, y el pequeño, Pablo, que se fue a Madrid hace 5 años huyendo de algo que nunca nos contó. En casa, el amor se mide en silencios cómodos y platos de gazpacho compartidos en el patio, pero bajo esa superficie hay un código no escrito: los hombres no lloran, las mujeres no cuestionan, y nadie habla de lo que no se ve a simple vista. Conocí a Sergio hace 4 años, en una de esas noches de feria donde Sevilla se transforma en un torbellino de lunares rojos y vino tinto. Yo había ido con un grupo de amigos del barrio, bebiendo en una caseta improvisada cerca del río Guadalquivir. Él estaba allí, solo, con un traje ajustado que delineaba su figura atlética y una sonrisa que cortaba el aliento como el filo de una navaja. Sergio era arquitecto, recién llegado de Barcelona para restaurar la fachada de la catedral. Hablamos esa noche de todo y de nada, de las grietas en las antiguas murallas, de cómo el tiempo devora lo que construimos con tanto esmero. Sus ojos, de un verde intenso como los olivos de la campiña sevillana, se clavaban en los míos con una intensidad que me hacía sentir expuesto, vulnerable. Al amanecer, cuando el sol teñía el cielo de rosa, me besó en un callejón oscuro, un beso fugaz que sabía a promesas rotas y a jazmín en flor. Desde entonces, fuimos amantes en las sombras. Nuestros encuentros eran robados: un café apresurado en una plaza escondida, una noche en su apartamento minimalista en el centro, donde sus planos de edificios inacabados se esparcían por el suelo como fragmentos de sueños. Sergio era todo lo que yo no era, seguro de sí mismo, con una risa que llenaba habitaciones y una ambición que lo impulsaba a diseñar no solo estructuras, sino vidas enteras. Me contaba de su infancia en un pueblo de Galicia, de un padre pescador que lo había enseñado a medir el viento antes que las emociones. Pero nunca hablaba de su familia actual, solo insinuaba que las cosas en casa son complicadas. Yo, en mi ingenuidad, lo atribuía a divorcios pendientes o a la presión de su carrera. Nunca imaginé que casa significaba una mujer llamada Elena, una maestra de escuela con cabello castaño y una fe inquebrantable en el matrimonio tradicional. En el taller, mi rutina era un bálsamo y una cárcel. Tallaba maderas nobles para los restauradores de la ciudad, mis dedos manchados de barniz que olía a resina y a recuerdos. Cada pieza que terminaba era una metáfora de mi vida, pulida por fuera, pero con vetas ocultas que solo yo conocía. Mis padres notaban mi distracción, mis ausencias nocturnas. Javier, hijo, ¿cuándo vas a sentar cabeza? María ya tiene nietos, ¿y tú? Sigues solo como un lobo, me decía mi madre mientras pelaba patatas en la cocina, su voz un susurro cargado de preocupación.
Yo sonreía, mentía con facilidad practicada. Pronto, mamá. Solo estoy esperando el momento adecuado. Pero el momento nunca llegaba, porque en mi corazón solo cabía Sergio, y él era un fantasma que se desvanecía al alba. La presión crecía como la marea del Atlántico. En Sevilla, la homofobia no siempre grita, a veces susurra en las miradas de los vecinos, en los chistes de los bares tabernarios, en las homilías dominicales que condenan el pecado moderno sin nombrarlo. Una vez, en una cena familiar, mi tío Ramón, ebrio de manzanilla, soltó: esos maricones de Madrid están corrompiendo a la juventud. Gracias a Dios que aquí en Andalucía aún sabemos lo que es un hombre de verdad. Todos rieron, menos yo, que apreté el tenedor hasta que los nudillos se me blanquearon. Esa noche, llamé a Sergio, y él vino a mí como un bálsamo, sus brazos envolviéndome en la oscuridad de mi habitación de soltero. No les hagas caso, Javier. Eres más fuerte que todo eso, murmuró contra mi cuello. Pero sus palabras eran huecas, porque yo sentía como el mundo se cerraba a mi alrededor, una soga invisible que apretaba más cada día. Y entonces llegó el primer golpe sutil, el que me hizo dudar de todo. Fue en una exposición de arquitectura en el Alcázar, donde Sergio presentaba sus diseños para la restauración de las Reales Alcázares. Yo estaba allí, en la periferia de la multitud, orgulloso en secreto de su talento. Él hablaba con pasión, gesticulando con manos que yo conocía de memoria, cuando de repente una mujer se acercó al podio. Elena. La vi por primera vez, esbelta, con un vestido floreado que gritaba normalidad doméstica, y una mano posada protectoramente en su vientre ligeramente abultado. Sergio la besó en la mejilla, un gesto casto que me revolvió las entrañas como un vendaval. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo eterno, la suya suplicante, la mía traicionada. Esa noche no vino a mí. En su lugar, me envió un mensaje: lo siento. No puedo explicarlo ahora. Por favor, entiende. Entendí lo suficiente para empezar a desmoronarme. Los días siguientes fueron un borrón de trabajo mecánico y noches en vela, fumando en el balcón mientras el Guadalquivir lamía sus orillas como un amante indiferente. Hablaba con Pablo por teléfono, mi hermano el fugitivo, quien desde Madrid me animaba con su cinismo protector: hermano, el amor no es una cárcel. Si él te hace daño, córtalo de raíz. Pero yo no podía. Sergio era mi adicción, mi debilidad. Lo veía en todas partes, en las curvas de los arcos mudéjares, en el vapor del café solo que tomaba cada mañana. Y así, en silencio, me hundía más, tolerando las mentiras porque el dolor de perderlo era peor que el de fingir. La represión se filtraba en cada grieta de mi existencia, como la humedad que trepa por las paredes de las casas antiguas de Sevilla. En el taller, mi padre empezó a notar mi apatía. Javier, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma. ¿Es una mujer? Si es así, tráela a casa, que tu madre le prepare un salmorejo como Dios manda. Su preocupación era genuina, pero sus palabras me herían como sal en una llaga abierta. ¿Cómo explicarle que el objeto de mi deseo era un hombre casado, que mi corazón latía al ritmo de besos prohibidos? En lugar de eso, asentía y cambiaba de tema, tallando una cruz de madera para una procesión venidera con dedos que temblaban de rabia contenida. Con Sergio, los encuentros se volvieron esporádicos, cargados de una tensión que nos devoraba. Nos veíamos en su oficina, un ático con vistas al skyline de la ciudad donde los minaretes de la Giralda se erguían como dedos acusadores. Allí, entre maquetas de hormigón y acero, hacíamos el amor con urgencia, como si cada caricia fuera la última. Te necesito, Javier, jadeaba él contra mi piel, pero sus ojos evitaban los míos, huyendo de la verdad que ambos sabíamos. Elena estaba en su 5º mes de embarazo, lo leí en un post de Facebook que no debí ver, una foto de ellos en la playa de Cádiz, sonrientes bajo un sol implacable. El caption: bendiciones en camino. Familia amor verdadero. Me tragué las náuseas, borré el historial y salí a correr por las calles empedradas hasta que mis pulmones ardieron. La sociedad sevillana, con su fachada de hospitalidad andaluza, me recordaba constantemente mi lugar. En el mercado de la Encarnación, donde compraba aceitunas y queso manchego para mi madre, oía 2 mujeres chismorrear sobre ese par de invertidos que habían visto en un bar de Triana. ¡Qué vergüenza, con lo que ha costado limpiar la ciudad de esa plaga!, dijo una, y la otra asintió con un crucifijo colgando del cuello. Yo apreté la bolsa de la compra hasta que las asas se me clavaron en las palmas, deseando gritar que uno de esos invertidos era yo,
que mi amor no era una plaga sino un fuego que me consumía vivo. Pero callé, como siempre, porque en Sevilla, el silencio es la moneda de la supervivencia. Mi hermana María, bendita sea su ingenuidad, intentó intervenir. Vino al taller una tarde con sus hijos a cuestas, los pequeños correteando entre las virutas de madera como cachorros. Javi, estás más delgado. ¿Qué te come por dentro? Si es dinero, papá y yo te ayudamos. Si es otra cosa, cuéntamelo. La miré, su rostro redondo y bondadoso, y por un segundo quise derrumbarme en sus brazos, confesar el nudo en mi garganta. Pero en cambio, le dije, es el trabajo, Mari. Demasiadas noches sin dormir. Ella me abrazó, oliendo a talco de bebé y a esperanza materna, y se fue murmurando una oración. Esa noche, solo en mi cama, lloré por primera vez en años, un llanto ahogado que empapó la almohada como la lluvia de noviembre. Sergio, por su parte, se distanciaba cada vez más. Nuestras conversaciones se reducían a mensajes evasivos, estoy ocupado con el proyecto. Elena no se siente bien. Hablamos pronto. Cada excusa era un clavo en mi ataúd emocional, pero yo me aferraba, racionalizando su ausencia como el precio del amor maduro. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era un viernes de finales de primavera, el aire cargado del aroma de azahares y del humo de las barbacoas improvisadas. Sergio me llamó a medianoche, ven a mi oficina. Necesito verte. Corrí por las calles desiertas, el corazón martilleando como un tambor flamenco, imaginando que por fin rompería las cadenas, que elegiría nuestra verdad sobre su fachada. Cuando llegué, lo encontré de pie junto a la ventana, una silueta recortada contra las luces titilantes de la ciudad. En sus manos, un sobremanila con planos de una casa familiar, 4 habitaciones, un jardín con columpio, todo diseñado para una vida que no me incluía. Javier, siéntate, dijo, su voz ronca como grava. Me senté en el borde del sofá, las piernas flojas. Él se paseó, midiendo sus palabras como si fueran vigas estructurales. Elena y yo. Vamos a tener el bebé en septiembre. Es una niña. La llamaremos Lucía. Cada sílaba era un puñetazo, pero lo peor vino después, yo te amo, Javier. Dios sabe que es verdad. Pero esto es lo que se espera de mí. Mi familia, la sociedad, mi carrera. Si lo dejo todo, ¿qué quedará? ¿Un escándalo en los titulares de ABC Sevilla? Mi padre desheredándome como a un paria. Sus palabras me helaron la sangre. Lo que se espera, repetí, mi voz un hilo tenso. ¿Y yo qué soy, Sergio? Un capricho, un secreto sucio que guardas en un cajón hasta que te aburres. Él se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas, frías y temblorosas. No, amor. Eres mi salvación. Pero no puedo destruirlo todo. Por favor, dame tiempo. Tiempo. Esa palabra se clavó en mí como una espina, prometiendo curación pero entregando solo más agonía. Lo besé entonces, un beso desesperado que sabía a sal y a despedida, y me fui sin mirar atrás, dejando que la puerta se cerrara con un clic que resonó como un veredicto final. Los días siguientes fueron un descenso al abismo. Me arrastraba al taller, donde mi padre me lanzaba miradas de preocupación que no podía sostener. Hijo, pareces muerto en vida. Ve al médico, por el amor de Dios. Intenté trabajar, pero mis manos fallaban, un cincel resbaló y me cortó el pulgar, la sangre tiñendo la madera de un rojo acusador. En casa, mi madre cocinaba más, servía platos rebosantes de espinacas y tortilla como si la comida pudiera llenar el vacío en mi pecho. Yo comía en silencio, asintiendo a sus preguntas, mientras en mi mente revivía la escena una y otra vez, Sergio de rodillas, suplicando tiempo que nunca concedería. La represión se volvió física, un nudo en el estómago que me impedía dormir. Caminaba por las riberas del Guadalquivir al atardecer, viendo a las parejas pasear de la mano sin miedo, y me preguntaba por qué mi amor tenía que ser un crimen. Una noche, en un arrebato, llamé a Pablo. Hermano, no aguanto más. Sergio está casado, embarazada su mujer, y yo. Yo soy el idiota que espera migajas. Él escuchó, su voz calmada desde la distancia. Javi, el amor propio no espera. Córtalo, o te cortará él. Colgué, pero sus palabras se enraizaron,
germinando una semilla de rebeldía que aún no florecía. Y así, en esa quietud opresiva, el drama se cocía a fuego lento. Toleraba las cenas familiares donde María parloteaba de bautizos y comuniones, fingiendo interés mientras mi mente vagaba hacia Sergio. Soportaba las miradas de los compañeros en el taller, que bromeaban sobre el soltero empedernido sin saber que mi soltería era una armadura contra el rechazo. Y sobre todo, soportaba a Sergio, que me enviaba mensajes esporádicos: pienso en ti. Sueño contigo. Cada uno era una droga que me mantenía enganchado, postergando la inevitable ruptura. El verano llegó a Sevilla como un horno encendido, el asfalto ondulando bajo el calor que convertía las plazas en espejismos. Yo me consumía en él, no solo por el sol, sino por la fiebre interna que Sergio había encendido y que ahora me abrasaba sin piedad. Nuestros encuentros se habían reducido a nada, un par de llamadas fallidas, un email profesional sobre un encargo de madera para su proyecto. Cada silencio era una traición, cada día sin él un recordatorio de mi insignificancia en su vida real. Me convertí en un experto en el arte de la disimulación, sonriendo en las verbenas del barrio mientras mi corazón se astillaba como una tabla mal cortada. En casa, la presión familiar escalaba. Mi padre, siempre pragmático, me confrontó una mañana en el taller. El sol entraba a raudales por las ventanas polvorientas, iluminando las motas de serrín que bailaban como fantasmas. Javier, basta de tonterías. Tienes 32 años, un oficio decente, y vives como un monje. ¿Es que no quieres hijos? ¿No quieres una familia como Dios manda? Sus palabras, dichas con esa aspereza andaluza que disfraza el cariño, me golpearon en el plexo solar. Quise gritarle la verdad: papá, no quiero una familia falsa. Quiero a un hombre que me mire como si fuera su mundo. Pero en cambio, bajé la vista y murmuré: lo intentaré, papá. ¿Lo prometo? Él palmeó mi hombro, satisfecho, y volvió a su banco de trabajo, ajeno al terremoto que había desatado en mí. María, más intuitiva, me acorraló en su casa una tarde. Sus niños jugaban en el patio con un balón desinflado, riendo con esa inocencia que duele en los días oscuros. Javi, no me engañas. Hay alguien, ¿verdad? Pero no es una mujer, ¿o sí? Su pregunta flotó en el aire, cargada de sospecha y ternura. Por un segundo, vi en sus ojos el reflejo de mi propia lucha, ella, atrapada en un matrimonio que la asfixiaba con rutinas, yo en un amor que me destrozaba. Es complicado, Mari, respondí, y ella suspiró, sirviéndome un vaso de mosto frío. La vida ya es complicada de por sí. No la hagas más. Nos abrazamos, y en ese gesto sentí un atisbo de comprensión, pero no lo suficiente para confesar. El secreto seguía siendo mío, un peso que me hundía más profundo. Fuera de las paredes familiares, la ciudad conspiraba contra mí. En una taberna de la Alameda de Hércules, un sábado por la noche, presencié una escena que me marcó como un hierro candente. Dos hombres, de mi edad, se besaban abiertamente en una esquina, desafiando las miradas ceñudas de los parroquianos. Uno era alto, con tatuajes que asomaban bajo la camisa, el otro, delgado y nervioso, como yo. Un grupo de borrachos los increpó: fuera, maricas. Esto es Sevilla, no Sodoma. Los golpes llovieron, rápidos y cobardes, y la policía llegó tarde, arrastrando a los agresores con multas simbólicas. Yo observé desde mi mesa, el gazpacho intacto frente a mí, paralizado por el terror y la envidia. ¿Cuándo sería yo tan valiente? ¿O estaba destinado a ser el cobarde que mira y calla? Sergio reapareció en el peor momento posible. Me encontró en el taller una semana después, entrando como un vendaval con un rollo de planos bajo el brazo. Javier, necesito tu ayuda. Este diseño es para la nursery de Lucía. Su voz era profesional, pero sus ojos rogaban perdón. Lo miré, el hombre que amaba convertido en un extraño con corbata y sonrisa falsa. Claro, Sergio. Mide 70 centímetros de ancho, para que quepa el Moisés, respondí, midiendo la madera con manos que no temblaban por milagro. Él se acercó, su aliento cálido en mi oreja: no es solo eso. Te echo de menos. El roce de su mano en mi espalda fue eléctrico, un recordatorio de noches pasadas. Pero yo me aparté, el corazón en un puño. Ve a casa, Sergio. A tu verdadera casa. Esa noche,
solo en mi habitación, el techo pareció cerrarse sobre mí. Me masturbé pensando en él, en sus manos expertas trazando líneas en mi piel como en un plano maestro, pero el clímax trajo solo vacío, lágrimas calientes rodando por mis mejillas. ¿Cuánto más podía soportar? La respuesta llegó en forma de una invitación, la boda de un primo lejano en un cortijo a las afueras. Mi familia al completo asistiría, y mi madre insistió: vente, hijo. Baila, ríe un poco. La vida no es solo trabajo y tristezas. Fui, vestido con mi mejor guayabera, fingiendo alegría mientras el vino fluía y los flamencos rasgaban el aire con sus quejidos. Allí, entre risas y abrazos, vi a Sergio. No estaba invitado, había venido por casualidad, como arquitecto consultor para la reforma del cortijo. Nuestras miradas se cruzaron sobre la mesa del banquete, y el mundo se redujo a ese instante. Él se acercó durante el baile, su mano en mi cintura como en un vals prohibido. Baila conmigo, Javier. Solo una canción. Cedí, el ritmo del cajón y las palmas guiando nuestros cuerpos en una danza íntima disfrazada de cortesía. Sus labios rozaron mi oreja: no puedo vivir sin ti. Mi respuesta fue un susurro feroz: entonces elige. Pero él no eligió, en cambio, me besó en la sombra de un olivo, un beso que sabía a desesperación y a mentiras. El después fue peor. Regresé a casa ebrio de vino y de él, solo para encontrar a mi padre esperándome en el patio, fumando un puro con expresión grave. Hijo, vi cómo mirabas a ese arquitecto. ¿Qué pasa ahí? El pánico me invadió como una ola. ¿Qué dices, papá? Solo charlábamos. Él negó con la cabeza, exhalando humo que se enredaba en la noche. No soy tonto, Javier. Si hay algo. Háblame. Somos hombres. Por primera vez, vi en sus ojos no juicio, sino miedo por mí. Pero el miedo me paralizó, y subí a mi habitación sin confesar, el beso de Sergio aún quemándome los labios. La densa atmósfera de esos días me asfixiaba. Trabajaba hasta el agotamiento, tallando detalles minúsculos en maderas que nunca verían la luz. Comía poco, dormía menos, mi reflejo en el espejo un desconocido ojeroso. Llamadas a Pablo se volvieron diarias: sácame de aquí, hermano. Esto me está matando. Él prometía: vente a Madrid. Empieza de cero. Pero arraigo era profundo, como las raíces de un olivo centenario. Y entonces, la olla a presión comenzó a silbar. Sergio me envió una foto, una ecografía, la silueta diminuta de Lucía. Es real, Javier. Nuestra familia. Nuestra. La palabra me destrozó. Respondí con frialdad: felicidades. Ahora déjame en paz. Bloqueé su número, pero el daño estaba hecho. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que me obligaba a confrontar la verdad: yo merecía más que ser el amante secreto. El otoño pintó Sevilla de tonos ocres y dorados, las hojas de los plátanos cayendo como confeti melancólico sobre las aceras. Yo caminaba por ellas con pasos mecánicos, el peso de la decisión de Sergio o su falta de ella aplastándome como una losa. Había pasado un mes desde el beso en el cortijo, un mes de aislamiento autoimpuesto donde borré su número pero no su fantasma. Él merodeaba en mis sueños, en el aroma a café que impregnaba mi camisa, en la curva de un arco que tallaba en el taller. La represión había mutado en una rabia sorda, un fuego lento que me consumía sin llama visible. En el trabajo, mi padre notaba el cambio. Ya no era el hijo distraído, sino un hombre endurecido, con golpes de martillo que resonaban como truenos. Eso es, Javier. Así se hace, me decía, orgulloso de mi nueva ferocidad. Pero era una máscara. Por las noches, en la soledad de mi cuarto, me desmoronaba, escribiendo cartas a Sergio que nunca enviaba, garabateando: te odio por hacerme amarte, en pedazos de papel que luego quemaba en el fregadero. El humo subía en espirales acusadoras, recordándome que el fuego purifica pero también destruye. La familia, siempre el ancla y la cadena, apretaba más. Mi madre organizó una cena para celebrar el cumpleaños de María, un ritual de risas forzadas y platos de cordero asado. Sentado a la mesa, con el vino manzanilla nublando mis sentidos, sentí los ojos de todos sobre mí. Javier, cuéntanos, ¿alguna novia en el horizonte?, preguntó mi tío Ramón, el mismo que una vez había escupido veneno sobre los maricones. Reí, un sonido hueco,
tío, las mujeres son complicadas. Prefiero la madera, al menos no mienten. La mesa estalló en carcajadas, pero mi padre me miró con ojos que perforaban el alma. Después, en la cocina, mientras lavábamos platos, me dijo en voz baja, hijo, si es un hombre. Si eso es lo que te aflige. Yo te quiero igual. Sus palabras, crudas y temblorosas, me dejaron sin aliento. ¿Cómo lo sabía? ¿Desde cuándo? Lo abracé por primera vez en años, sollozando contra su hombro ancho. Gracias, papá. Pero no es tan simple. Esa confesión parcial fue un bálsamo, pero también un catalizador. Al día siguiente, Pablo llegó sin avisar, su maleta en mano y una determinación feroz en la mirada. Me harté de oírte sufrir por teléfono. Vamos a arreglar esto, Javi. Paseamos por el parque de María Luisa, bajo las palmeras que susurraban secretos al viento, y le conté todo, Sergio, Elena, el bebé, los besos robados. Él escuchó sin interrumpir, fumando un cigarro con esa calma madrileña que envidiaba. Es un cobarde, hermano. Te usa como escape, pero no te da nada. Confronta, o te pudrirás aquí. Sus palabras prendieron la mecha. Esa noche, desbloqueé el número de Sergio y le escribí, necesitamos hablar. Mañana, en el puente de Triana. No me falles. La espera fue un infierno. El puente de Triana, con sus barandillas forjadas y el río serpenteando abajo como una vena abierta, era nuestro lugar sagrado, donde habíamos compartido confidencias bajo las estrellas. Llegué temprano, el viento del Guadalquivir azotando mi chaqueta, el corazón un tambor desbocado. Sergio apareció puntual, su figura recortada contra el atardecer anaranjado, más delgado, con ojeras que delataban noches en vela. Javier, empezó, pero yo lo corté, mi voz un látigo, ¿cuánto tiempo más ibas a jugar a dos bandas? ¿Hasta que nazca la niña? Hasta que yo me quiebre del todo. Él se derrumbó contra la barandilla, las manos crispadas en el metal frío. No es un juego. Elena. Ella no sabe nada. Cree que soy el marido perfecto, el padre ideal. Si se entera, se irá, y Lucía crecerá sin familia. Sus excusas fluían como agua turbia, pero yo las bloqueé, años de dolor cristalizándose en ira. ¿Y yo qué, Sergio? ¿Soy tu familia de quita y pon? Te amé con todo, te di mi silencio, mi vergüenza, y tú me das esto, una vida a medias. Lágrimas rodaban por su rostro, iluminadas por las farolas que empezaban a encenderse. Te amo, Javier. Pero el miedo es más grande que yo. Mi padre me desterraría, mis colegas me vetarían. En Sevilla, ser gay es un lujo que no todos podemos pagar. Sus palabras me golpearon como un mazazo, revelando la verdad que no esperaba, no era solo cobardía, sino un abismo de auto-odio que lo paralizaba. Y yo pago el precio por tu miedo, grité, mi voz ecoando sobre el río. Él extendió la mano, suplicante, quédate conmigo. ¿Podemos seguir así, en secreto? Ese fue el punto de quiebre. Me aparté, el mundo girando en un vértigo de náuseas. No. Se acabó. No soy tu secreto. Me fui caminando, las piernas de plomo, dejando atrás al hombre que amaba, ahora un extraño roto en el puente. El impacto me dejó aturdido, un vacío que succionaba el aire de mis pulmones. Llegué a casa y me encerré en el taller, destrozando una mesa a medio tallar con un hacha, astillas volando como confeti de rabia. Mi padre me encontró así, jadeante y cubierto de sudor. Hijo, ¿qué ha pasado? Lo abracé de nuevo, confesando todo en un torrente, el amor, la traición, el secreto que me había comido vivo. Él no juzgó, solo me sostuvo, su voz grave, eres mi sangre, Javier. Pase lo que pase. Esa noche, por primera vez, dormí sin pesadillas. Pero el dolor no se evaporó, se enquistó, un hematoma que pulsaba con cada latido. Días después, Sergio intentó contactarme, flores en el taller, mensajes de voz suplicantes. Los ignoré, construyendo muros más altos que los de la Alcazaba. Pablo se quedó una semana, cocinando paellas improvisadas y arrastrándome a bares gays en el centro, donde la música house y las miradas libres me recordaban que había un mundo más allá de mi agonía. Mira alrededor, Javi. Esto es libertad, dijo,
señalando a parejas que bailaban sin miedo. Asentí, pero el vacío persistía, un eco de lo que había perdido. La ciudad, testigo impasible, me devolvía fragmentos de Sergio, un cartel de su firma arquitectónica en la Plaza de España, un rumor en el mercado sobre su feliz paternidad. Cada uno era una puñalada, pero también un recordatorio, había tocado fondo, y de allí solo se subía o se ahogaba. El invierno se instaló en Sevilla con una suavidad traicionera, nieblas matutinas que envolvían las torres de la Giralda como un sudario. Yo emergía de las cenizas de mi ruptura con Sergio como un fénix herido, alas chamuscadas pero decididas a volar. El taller se convirtió en mi santuario, tallaba con furia creativa, creando piezas que fusionaban lo antiguo con lo moderno, arcos mudéjares entrelazados con líneas limpias que evocaban libertad. Mi padre, ahora mi confidente silencioso, me daba espacio, pero su orgullo se notaba en los pedidos que dirigía hacia mí. Javier es el artista de la familia. La familia se adaptó a mi verdad a pedazos. Mi madre, tras un rosario de lágrimas y oraciones, me abrazó en la cocina. Dios hace al hombre a su imagen, y tú eres perfecto, hijo. Solo cuídate. María, práctica como siempre, me presentó a un amigo de su marido, un profesor de historia gay y discreto, pero yo decliné con gentileza. Todavía no, Mari. Necesito sanar. Pablo, antes de volver a Madrid, me dejó un regalo, un billete de tren a Barcelona. Ve, respira. Sevilla te ahoga si no la confrontas. No fui, pero guardé el billete como un talismán. Sergio, sin embargo, no desaparecía. Me acechaba en los márgenes, una llamada desde un número desconocido, un plano mío en una subasta benéfica donde su firma aparecía como patrocinador. Una tarde de diciembre, bajo una lluvia fina que perlaba las calles de Santa Cruz, me lo encontré en la Plaza del Triunfo. Estaba solo, fumando un cigarro con manos temblorosas, el abrigo empapado delineando su silueta derrotada. Javier, por favor. Solo 5 minutos. Su voz era un ruego roto, y contra todo instinto, accedí. Nos sentamos en un banco bajo la estatua del Greco, el agua goteando de los aleros como lágrimas colectivas. Lucía nació hace 2 semanas, empezó, su rostro iluminado por una sonrisa fantasma. Es preciosa. Pero Elena lo sabe todo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Él asintió, exhalando humo que se disipaba en la bruma. Encontró los mensajes. Gritó, lloró, me llamó monstruo. Me pidió que me fuera. Las piezas encajaron, la verdad que no esperaba era que mi confesión había sido el detonante, pero no de liberación, sino de destrucción. ¿Y ahora, qué? Eres libre. Mi tono era acerado, protegiéndome del torrente de emociones. Él negó con la cabeza, lágrimas mezclándose con la lluvia. No. Elena quiere divorcio, custodia total. Mi carrera. Mis padres me han repudiado. Dime que me odias, Javier. Lo merezco. Odiarlo era fácil, perdonarlo, imposible. Te odio por elegirme solo cuando no te queda nada, dije, mi voz un susurro furioso. Te di mi alma, y tú la pisoteaste por miedo. Ahora paga el precio, pero no esperes que yo sea tu redención. Me puse en pie, el banco crujiendo bajo mi peso, y lo miré por última vez, el arquitecto que construía imperios pero no podía edificar su propia verdad. Adiós, Sergio. Caminé bajo la lluvia, el frío calándome hasta los huesos, pero por primera vez en meses, sentí el aire entrar en mis pulmones. El clímax no fue un estallido de violencia o drama operístico, fue esa quietud interna, la decisión de rechazar el sacrificio que había hecho por él. No grité en las calles, no armé escándalo en su oficina. Simplemente, elegí mí. Esa noche, en el taller, tallé una pieza final, una llave de madera, símbolo de puertas abiertas. La dejé en su buzón anónimo, sin nota, solo el objeto hablando por mí, abre tu propia cerradura. La ciudad respondió a mi transformación con su indiferencia habitual. Paseaba por el Alcázar, tocando las azulejos que contaban historias de reyes y amantes prohibidos, y me sentía parte de ellas, no un villano, sino un superviviente. En una feria de Navidad, bailé sevillanas con Pablo de visita, riendo hasta que me dolía el costado, el ritmo ahuyentando sombras. Mírate, Javi. Estás vivo, dijo él, y por primera vez, lo creí.
Pero el eco de Sergio persistía, un susurro en el viento. Oí rumores, se había mudado a un apartamento modesto en Nervión, luchando por la custodia en tribunales que olían a hipocresía. Elena, la mujer traicionada, había encontrado apoyo en su iglesia, pero las lenguas viperinas de Sevilla la azotaban, pobre, casada con un desviado. Él pagaba, no con arrepentimiento público, eso sería demasiado valiente, sino con el lento goteo de una vida desmoronada. Una vez, lo vi de lejos en un café, solo con un café solo y planos arrugados, su rostro una máscara de agotamiento. No me acerqué, nuestra historia había terminado en ese puente, y yo no era su salvador. En el taller, un nuevo encargo llegó, diseñar el interior de un centro comunitario LGTB en el barrio de San Bernardo. Mi padre lo aceptó con un guiño, haz lo tuyo, hijo. Haz que dure. Tallé con pasión renovada, cada veta de madera contando mi viaje, del silencio al grito mudo de la creación. Amigos del barrio, al enterarse por Pablo, me invitaron a reuniones discretas, donde hombres como yo compartían cicatrices y risas. Allí conocí a Mateo, un pintor con ojos risueños y una honestidad brutal, pero no busqué nada, el amor, por ahora, era un lujo que guardaba para mí. La primavera regresó a Sevilla con su explosión de flores, naranjos perfumando las calles como un perdón tardío. Yo había emergido del pozo, no intacto, pero sí más sólido, como una viga reforzada contra terremotos futuros. El centro LGTB se inauguró en mayo, un edificio modesto con murales de colores que desafiaban el gris de la represión. Corté la cinta con manos firmes, mi familia a mi lado, mi padre orgulloso, mi madre rezando en silencio, María con los niños que ahora me llamaban tío valiente. Esto es por ti, Javi, dijo Pablo, y yo supe que era verdad, por todos los silencios rotos. Sergio asistió, un fantasma en la periferia de la multitud. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, la suya cargada de remordimiento, la mía de una paz frágil. No hablamos, pero en ese instante entendí su precio. Vivía en un apartamento vacío, visitando a Lucía en horarios supervisados, su carrera tambaleante por rumores que lo seguían como sombras. Elena había rehecho su vida con un viudo devoto, pero el escándalo la había marcado, un estigma que Sevilla no perdona fácilmente. Él no era un villano de cuento, era un hombre roto por sus propias cadenas, pagando con soledad lo que había robado de mí. Mi curación no fue lineal, un camino de altibajos donde el deseo por Sergio acechaba en noches solitarias, pero lo combatía con rutinas, carreras por el río al alba, clases de flamenco donde el zapateado expulsaba demonios, conversaciones con un terapeuta que escuchaba sin juzgar. Has sobrevivido a lo peor, Javier. Ahora, vive, me dijo una vez, y yo lo intenté, saliendo con Mateo a terrazas donde el tinto de verano fluía y las risas eran libres. No era amor, aún no, era posibilidad, un lienzo en blanco que pintaba con colores propios. La familia se fortaleció en la verdad. Mi padre y yo compartíamos cervezas en el patio, hablando de todo, de su juventud reprimida, de un tío que había huido por ser diferente. No quería que tú cargaras solo con eso, confesó, y en sus ojos vi el sacrificio de un padre andaluz. Mi madre colgó una bandera arcoíris discreta en la ventana, un gesto pequeño que gritaba volúmenes. María organizó cenas inclusivas, invitando a amigos del centro, y Pablo, ahora socio en una galería madrileña, prometió exposiciones para mis tallas. Un día de junio, bajo el sol implacable, caminé por el puente de Triana donde todo había terminado. El Guadalquivir fluía sereno, llevando recuerdos río abajo. Toqué la barandilla donde Sergio había llorado, y en lugar de dolor, sentí gratitud, por el amor que me había roto, pero también me había reconstruido. No era un final feliz de película, con reconciliaciones y aplausos, era real, Guy Gog, cicatrices visibles, pero un paso firme hacia adelante. Sevilla, mi eterna amante caprichosa, me devolvió la mirada desde sus balcones floridos, sus plazas bulliciosas. Había aprendido que el amor no conquista todo, a veces, solo sobrevives para contarlo. Y en esa supervivencia, encontré mi verdad, no soy el secreto de nadie, sino el arquitecto de mi propia vida. ¿Cuántas cadenas más romperemos antes de que el silencio deje de ser refugio? Esa pregunta me persigue, un eco en el viento andaluz, recordándome que la libertad no se regala, se tallan, pulida por pulida, hasta que brilla.